Bien, espero que se nos escuche el micrófono inalámbrico. El daño que producen las traducciones hechas por los traductores, por Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, la nueva versión internacional, la Biblia Dios habla hoy, la King James, la Reina Valera 1602 purificada, todas. El daño que han producido contra la sola fe en el Evangelio para obtener la vida eterna. Tenemos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Allí, claramente, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para escribir: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Fin del versículo 1. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Se acabó. No hay ninguna condenación. Es decir, el pecado que nosotros cometemos ya no nos condena. Eso significa tener vida eterna. Pero todas las traducciones agregan lo que está en el versículo 4. Lo que es de inspiración del Espíritu Santo, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, es en el versículo 4. Y eso es el resultado de haber sido salvos. Es algo que Dios hace en nosotros, cuando Él pone su Santo Espíritu. Romanos 8:4. Los que andan según el Espíritu y no según la carne. De hecho, en el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, es una consecuencia lógica de haber sido salvados, de haber sido sellados con el Espíritu Santo, andar por el Espíritu. El salvado va a andar, lo quiera o no lo quiera, guiado por el Espíritu Santo, porque es algo que Dios hace. Ahora, los traductores han copiado el versículo 4, lo han copiado nuevamente, y lo han puesto entre el versículo 1 y 2 de Romanos 8:1. Al final del versículo 1, agregándole algo más. El original dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Versículo 2, sigue el versículo 2. Porque la ley del Espíritu vive, etcétera, etcétera. Pero ellos colocan, agregando al versículo 1, lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. No, agregan lo que ha sido copiado del versículo 4. Lo que ha sido copiado del versículo 4 no es de inspiración del Espíritu Santo en el versículo 1, solamente de inspiración del Espíritu Santo en el versículo 4. ¿Me entienden? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y agregan: los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. ¿Por qué hacen eso? Cuando una persona lee este agregado, es lógico que llegue a pensar: si yo estoy en Cristo, soy salvo, no hay ninguna condenación para mí. Pero si yo ando en la carne, entonces igualmente soy condenado. Eso no existe, eso no es así, sino que viene a ser creído, a ser interpretado por una mala traducción. Todos los católicos, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, esta traducción jesuita que es la NBI, la Nueva Versión Internacional, la que tú quieras, el Rey Jaime, King James, la que tú quieras, la Purificada 1602, también. Por eso que yo siempre digo que Dios ha levantado a un hombre que se llama Francisco La Cueva. Su trabajo es maravilloso, porque él lo que ha hecho es interlinear lo que está escrito en el idioma griego, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, y le ha sacado una fotografía, nada más que una fotografía, y nos la muestra al castellano actual. Esta es la obra, el interlineal griego de Francisco La Cueva. A ver, lamentablemente está al revés, no lo preparé bien. Pero bueno, como sea. También tenemos, bueno, quiero decir que Francisco La Cueva lo que hace es, como si fuera un petroglifo, le saca una fotografía al petroglifo, no lo interviene y lo muestra tal cual como fue escrito de inspiración del Espíritu Santo, tal cual. No lo interviene. Todo lo demás traducen. Las versiones de la Biblia, versión Casiodoro de Reina, versión Nueva Internacional, son versiones y son traducciones. En cambio, este hombre, Francisco La Cueva, no traduce. ¿Entiendes? Él le saca una foto sin intervenir nada y coloca entre líneas, interlinealmente, el significado del adjetivo, de la palabra, del verbio, del adverbio, de lo que sea.
y lo coloca al castellano para que nosotros le demos la interpretación. Por lo tanto, es maravilloso. No es una traducción, es una transliteración. Entonces, claro, seguramente las religiones se basan en esta mala traducción para hacerle a la gente creer que hay que estar dependiendo de las obras. Que si tú eres salvo, pero si no andas conforme a la carne, o si pecas, la salvación la pierdes. No, no se pierde la salvación. A propósito de lo mismo, la salvación de que nosotros tengamos que responder por nuestros pecados, la salvación de la condena a la muerte por pecar, quedó completamente consumada en la cruz. Ya los seres humanos han sido salvos, todos. Ahora lo que condena penalmente es que el ser humano lo ponga en duda, lo objete la salvación de Cristo, la objete diciendo, sí, yo creo que Cristo nos salvó, pero si yo soy tibio, entonces no soy salvo. Pero si yo no ando conforme al Espíritu, entonces yo no ando conforme al Espíritu, entonces no soy salvo, si ando conforme a la carne. No, si andar conforme al Espíritu no es lo que haces tú, es lo que hace Dios cuando Él sumerge el Espíritu Santo en una persona que oye y cree el Evangelio. Solamente cuando una persona aplica fe en una obra consumada de salvación, totalmente consumada por Cristo, ahí la hace efectiva para Él. La salvación ya ha sido consumada, ya ha sido lograda, ya el ser humano no tiene que hacer nada. Ya ha sido lograda, consumada. Una madera que se quema por el fuego ha sido consumada. Ya no se puede volver a quemar. ¿Me entiendes? Entonces, lo que condena ahora es que tú no creas que ya Cristo te dio la vida eterna. Que no lo creas con completa seguridad. Que objetes la salvación de Cristo. ¿Cómo la objetas? Diciendo, sí, yo creo que Cristo me salvó. Yo soy evangélico, soy cristiano, soy salvo. Pero cuidadito, cuidadito. Si tú no guardas santidad, entonces no. O sea, estás haciendo a Dios mentiroso porque Dios dijo que nos dio vida eterna. Cristo no miente. Y que a un alma pecadora Dios le dé la vida eterna significa que le dio judicialmente la inimputabilidad penal. Que no hay pecado que yo cometa que me condene. Dudarlo, objetarlo diciendo, sí, si yo creo, pero si yo no cumplo los mandamientos, entonces no. Si yo soy tibio, entonces no soy salvo. Habiendo sido salvo, si soy tibio, entonces la salvación no la obtengo. Si soy salvo, sí, por Cristo murió por mis pecados, sí, pero si yo no cumplo los mandamientos, si no persevero, si no guardo santidad, entonces no. La santidad, etimológicamente, es la cualidad de Cristo. Cristo es el santo. Y Él nos la imputa a todo aquel que cree con fe en el Evangelio, en que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó, nos dio la vida eterna. Solamente aquellos que depositan fe en el Evangelio, Dios les imputa su santidad. Para nosotros los seres humanos, santidad, etimológicamente hablando, significa la cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado de entre la gente del mundo y apartado para Él. Porque santidad es la cualidad de un santo. Y para nosotros, santo es aquel que por Dios ha sido tomado y apartado para Él. Siendo un pecador, un degenerado, un inmoral. Las religiones dicen que santo significa una persona que nunca peca, que es como la Madre Teresa, el Padre Pío, que se porta bien, que se merece el cielo. No, un santo es un ser humano pecador, solamente apartado por Dios. Y Dios lo tomó y lo apartó porque Dios le consideró su fe, le tomó en cuenta su fe. Si el ser humano no aplica fe en el Evangelio, jamás Dios lo va a elegir, jamás Dios lo va a apartar para Él. Pedro, cuando escribe su primera epístola, primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, elegidos según su presencia, no arbitrariamente. Dios a nadie elige si antes no le toma en cuenta su fe, si no, no te elige. Solamente cuando tú depositas fe en el Evangelio, ahí Dios te elige. Dios usando de su presencia, su previo conocimiento de todas las decisiones que van a tomar los seres humanos. Dios ya conoce la decisión de Juan Pérez, decidió poner fe al Evangelio, y ahí Dios lo toma y lo aparta para Él. Esa persona ahora es santo, y tiene la cualidad de un santo, que es santidad. Por eso que en Hebreos 12:14, los pentecostales mayoritariamente dicen, cuidadito, sin santidad nadie verá al Señor. Y a pesar de que tú eres salvo, si tú no tienes santidad, te quedas cuando venga Cristo a arrebatar la iglesia. Eso es una mentira, un engaño religioso. La santidad es la cualidad de un santo, ¿ya? Santo, alguien que por Dios ha sido tomado de entre la gente del mundo y apartado para Él. Por lo tanto, en Hebreos 12:14, lo que uno tiene que entender, considerando el significado etimológico de la palabra santidad, es lo siguiente. Sin que a ustedes, Dios los tome de entre la gente del mundo y los aparte para Él, ninguno de ustedes le verá. Sin santidad, nadie verá al Señor. La santidad es la de Cristo. Nosotros somos pecadores y lo vamos a hacer hasta que nos muramos.
Y Cristo nos imputa la santidad solamente cuando nosotros depositamos fe en el Evangelio, si no, no, nos justifica por nuestra fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el versículo 4 de Romanos 8 dice de la consecuencia de haber sido salvos. Eso dice, los que andamos según el Espíritu y no según la carne. Lo queramos o no lo queramos, vamos a andar según el Espíritu, porque Dios va a sumergir el Espíritu Santo dentro de un salvado, y esa persona va a andar guiada por el Espíritu Santo, lo quiera o no lo quiera. Eso es algo que Dios hace, no que nosotros tengamos que hacer para que, aparte de estar en Cristo, no seamos condenados. No. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Fin del versículo 1. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fin del versículo 2. Viene el versículo 3 y ahora el versículo 4. ¿Ah? Los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Quiénes? Los salvados, porque tenemos al Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso. Pero cuando uno lee la mala traducción de Romanos 8, versículo 1 al 4, específicamente en el versículo 1, lee: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero cuidadito, cuidadito, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú has sido salvo y estás en Cristo y has sido salvo, pero igualmente andas conforme a la carne, entonces igualmente eres condenado. Eso no es cierto, no existe. Le hacen creer, porque Casidoro de Reina, Cipriano de Valera y todos los que tradujeron son personas católicas que andan en la ley, andan en las obras. Ellos quieren ser justificados por sus obras. Le añaden obras a la salvación de Cristo. También tenemos 1 Juan 3:6. Dice allí en el original: todo el que en él permanece no continúa pecando. Todo el que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Pregunta: ¿a quién está escribiéndole Juan su primera epístola? ¿A quién? A personas que no han sido salvas, que no se han arrepentido, que no han creído en el Evangelio, o le está escribiendo a personas con vida eterna, que ya se arrepintieron, que ya creyeron en el Evangelio. ¿A cuál de los dos grupos? Al segundo, a los que ya se arrepintieron y ya creyeron en el Evangelio, que ya tienen vida eterna. Tanto es así que se encarga el apóstol Juan de dejarlo claro en el capítulo 5, versículo 13. 1 Juan 5:13. Todo lo que está escribiendo, todo lo que ha escrito, los 5 capítulos de la primera epístola de Juan, lo ha escrito Juan exclusivamente a personas que ya tienen vida eterna, que ya se arrepintieron y ya creyeron en el Evangelio y fueron sellados con el Espíritu Santo. Andan por el Espíritu, porque son guiados por el Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Ya tienen vida eterna. Y a ellos le dice en 1 Juan 3:6. Le dice, todo el que en él permanece, ya teniendo vida eterna. Si ya está escribiendo a personas con vida eterna. Todo el que en él permanece no continúa pecando. Todo el que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Pero ¿cómo traducen? ¿Cómo traducen todos? Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, 1960, 1602 purificada, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la que tú quieras, la King James, todas dicen: el que permanece en Cristo no peca. Eso es mentira, el ser humano jamás puede evitar pecar. ¿Y por qué colocan así? ¿Por qué han traducido de esa manera tan terrible contra el Espíritu Santo? Tergiversando lo que inspiró el Espíritu Santo a Juan. Lo han tergiversado. No dice no peca. Lo que dice en el original es no continúa pecando. Es muy diferente decir no continúa pecando a decir no peca. Decir no peca les hace creer a la gente que uno puede en algún momento llegar a no pecar más. Eso es mentira, eso no es posible en un ser humano. Nunca pecar más, no pecar más. Y aquí dice: el que permanece en Cristo no peca, dice las traducciones. Mentira, está mal traducido. En el original dice: todo el que en él permanece no continúa pecando. El que continúa pecando ya tiene vida eterna, esa persona, ¿eh? Ya tiene vida eterna. Continúa pecando porque no permanece en Cristo. Permanecer en Cristo es leer las Escrituras para adquirir fe, revelación, conocimiento, para poder entender mejor el Evangelio y poderlo explicar de mejor manera a los que no han sido salvos. Orar con los hermanos, tener oración con ellos, orar por las almas perdidas, predicarles las buenas noticias de salvación a los parientes, los familiares, los colegas de trabajo, a todo el mundo que me rodea. Eso es estar permaneciendo en Cristo. Pero si un salvado con vida eterna como yo, como él es mi hermano,
Si nosotros no permanecemos en Cristo, porque no leemos la Biblia, entonces no le vemos, no le conocemos, porque nosotros los salvados que ya tenemos vida eterna, conocemos y vemos a nuestro Salvador en la Biblia. Si no leemos la Biblia no vamos a conocer a nuestro Señor, no le vamos a ver. Entonces es escrito exclusivamente para personas que ya han obtenido la vida eterna y la han obtenido exclusivamente por haber depositado fe en el Evangelio. Nada más que por eso, no por conductas. Ahora, dice, el que permanece en Cristo, todo el que permanece en Cristo, ya teniendo vida eterna. Mira, en 1 Juan 5:13, el apóstol Juan se encarga muy bien se encarga de dejarlo muy claro. Ya terminando la primera epístola, en el capítulo 5, versículo 13, dice el apóstol Juan allí, estas cosas os he escrito, ¿a quién? ¿A quién le ha escrito? A vosotros que creéis en el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cuáles cosas? Todas las del capítulo 5, capítulo 4, capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 1. Toda la primera epístola. La primera epístola no ha sido escrita a personas que están en el camino ancho, que es la inmensa mayoría de la raza humana, de los que no han sido salvos. No ha sido escrita la primera epístola de Juan para los que no han sido salvos. Ahora, ¿cuál es el engaño religioso? Que toman estas epístolas y se las hacen cumplir a los que no han sido salvos para hacerlos depender de las obras. Y ahí está el engaño religioso. Como requisito. Primera de Juan 3:6 no es para ti si tú no has sido salvo. No es para ti. Es para nosotros. Nosotros que estamos en Cristo, que ya somos salvos, que ya tenemos vida eterna, si nosotros no permanecemos en Cristo, leyendo la Biblia, eso es permanecer en Cristo, orando por las almas perdidas, orando por nosotros, congregándonos con otros hermanos en la fe, todo eso es permanecer en Cristo. Exponiendo el Evangelio a los demás, a los que no han sido salvos. Todo eso es permanecer en Cristo. Si no lo hacemos, no permanecemos en Cristo y por lo tanto, como es lógico, continuaremos pecando. Y al continuar pecando, Dios nos va a disciplinar. Y también al continuar pecando, vamos a quedar expuestos a las consecuencias por pecar en esta vida. La ley de la siembra y la cosecha de Gálatas 6, versículos 7 y 8. Allí el apóstol Pablo nuevamente le está escribiendo a los salvados, no a personas que no han sido salvas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, con E minúscula, del Espíritu, con E mayúscula, segará vida eterna. Claro, porque ahí se está hablando a las personas que han nacido de nuevo. El que siembra para el Espíritu, nacido de nuevo. Del Espíritu, el que Dios ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo, segará vida eterna. Entonces el salvado, dependiendo de lo que él siembre, si siembra para su carne, entonces él va a tener una vida muy pecaminosa y va a tener que quedar expuesto a esta ley de la siembra y la cosecha. Va a tener una vida muy dolorosa, producto de los pecados que él cometa. Dios lo va a castigar, se va a contristar el Espíritu Santo que ha sido puesto en él, y eso va a significar que a él no le van a dar ganas de leer la Biblia, de tener comunión con otro hermano en la fe, de predicar el Evangelio a los demás, no le van a dar ganas de orar, no le van a dar ganas de nada de eso. Y eso se traduce en el tribunal de Cristo como pérdida de coronas, y en las coronas pérdida de galardones, de diademas. Dice la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 10, a los salvados nuevamente, solamente a los salvados con vida eterna, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir de él, de Cristo, según lo que nosotros hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, en la carne, sea bueno o sea malo. Ahí no se está hablando de los pecados, se está hablando de las obras que hicimos nosotros tendiente a la salvación de las almas, tendiente al fortalecimiento de los hermanos en la fe, tendiente a adquirir más fe, más convicción, más certeza, adquirir más revelación, más conocimiento leyendo la Biblia, viendo y conociendo a Cristo, leyendo la Biblia. Todo eso va a ser evaluado en el tribunal de Cristo. Y si es digno de ser premiado, va a recibir premios, coronas, galardones. Y si no, va a recibir pérdidas de galardones, de coronas, de diademas. En el tribunal de Cristo no van a ser leídos ningún pecado, no va a ser traído a memoria ningún pecado. Porque dice la palabra del Señor, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18. Pero lo que sí será traído en el tribunal de Cristo a memoria serán todas las obras que empezaste a hacer a partir de que tú fuiste salvo en la tierra. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla de una carrera por las coronas. ¿En qué capítulo está? Está en 1 Corintios capítulo 9. Mi hermano no sabe. En 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo dice, yo asimismo golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre.
No le hago caso a mi carne, porque estoy corriendo una carrera por las coronas. Las personas en las Olimpiadas corren por una corona corruptible, mas nosotros corremos por una corona incorruptible. Y el apóstol Pablo dice, no voy a hacer cosa, que yo, habiendo sido heraldo, avisador para los demás hermanos, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera por las coronas. ¿No es así? 1 Corintios capítulo 9. ¿Sí? Ahí tú puedes leer 1 Corintios capítulo 9, la carrera por las coronas. Desde el momento que el ser humano es salvo, cuando Dios lo hace nacer de nuevo y le sumerge el Espíritu Santo, de ahí mismo, de ese momento, empieza una carrera por las coronas. Y puede sufrir ganancia, puede experimentar ganancia de diadema, de corona, de galardones, o pérdida de los mismos. Pero ahí los pecados no serán traídos a memoria. Entonces tenemos 1 Juan 3:6. Eso está escrito solamente para personas con vida eterna. En 1 Juan 5:13, finalizando esta primera epístola, en el capítulo 5, versículo 13, el apóstol Juan se encarga de dejarlo muy claro. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas las que están en la primera epístola, los 5 capítulos. Os he escrito no a personas que no han sido salvas, a ellos no. Os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Todas estas cosas, incluyendo la de 1 Juan 3:6, incluyéndolas. ¿Cómo traducen los traductores católicos? En todas las versiones, en todas las traducciones. El que permanece en Cristo no peca. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso es imposible que pueda suceder en un ser humano. No pecar más. Nosotros podemos evitar pecar, pero en un 100%, que en un momento determinado de nuestra vida, de ahí en adelante no pequemos más, nos es imposible. Tanto es así que el apóstol Juan lo deja claro al principio de la primera epístola lo deja claro, entendiendo que le está escribiendo exclusivamente a personas con vida eterna. 1 Juan 5:13, estas cosas, inclusive del primer capítulo, la de 1 Juan 3:6 también, todas estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas, la 1 de Juan 1:8. Si decimos, se está incluyendo al apóstol Juan porque él también es salvo con vida eterna, se le está escribiendo a personas como él, como nosotros. Si decimos nosotros, los que ya tenemos vida eterna, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la palabra no está en nosotros. Versículo 9. Por el contrario de decir que no tenemos pecado, porque eso sería mentir. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, se está incluyendo Juan nuevamente. Si los que tenemos vida eterna decimos en esta condición que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que está en nosotros es pura hipocresía religiosa, pura mentira. Entonces, bien clarito, 1 Juan 3:6 no dice no peca, dice no continúa pecando. Y no va a continuar pecando porque ya es hijo, porque Dios lo va a disciplinar. No le va a tolerar que continúe pecando. ¿El salvado puede continuar pecando? Sí puede, pero Dios se lo va a impedir. Y ahora por eso tenemos el pecado de muerte física, que es la máxima disciplina que el Padre Celestial puede ejercer sobre un salvado con vida eterna. Entendiendo que 1 Juan 5:13 dice estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas las que están en la primera epístola de Juan, todas. Los 5 capítulos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. 3 versículos más adelante, solamente 3. Al ladito, dice, si alguno viera a su hermano, ¿quién? ¿A qué hermano? Que ya tiene vida eterna, que ya es salvo ya. Porque le está escribiendo a personas con vida eterna, no le está escribiendo a personas no salvas. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte física, donde Dios tiene que verse obligado, no quiere Dios, pero se tiene que ver obligado a tener que matarme y llevarme al cielo antes de tiempo. Y eso para mí, según el tribunal de Cristo, significa pérdida, porque se me acabó el tiempo de la carrera por las coronas. Yo estuve cometiendo un pecado que no lo quise dejar. Mis hermanos me vinieron a exhortar que dejara el pecado, porque la salvación no se pierde por pecar, que dejara el pecado porque me podía venir algo muy malo para mi vida. En la ley de la siembra y la cosecha estoy sembrando para mi carne. De mi carne voy a sacar corrupción. Entonces yo no lo quiero dejar. Me exhorta el Espíritu Santo, se entristece el Espíritu Santo. Por eso que en Efesios 4:30 exhorta a la iglesia el apóstol Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y como un salvado con vida eterna que ya tiene el Espíritu Santo lo contrista cuando peca, por eso, cuando está cometiendo pecados.
Ah, o sea que ¿puede el salvado pecar? Por supuesto, no debe, pero puede. Y de hecho peca. Entonces, entristece al Espíritu Santo. Entonces, no queriendo él dejar ese pecado, tal vez gente incrédula empieza a escandalizarse porque me ve a mí que no quiero dejar este pecado, entonces Dios no le queda otra que el ejercer esta máxima disciplina, quitarme la vida física. Eso es un pecado de muerte física. Por eso que el apóstol Juan dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Cuál es el pecado que no es de muerte? Una mentira, estar teniendo una práctica inmoral, que no escandaliza, que no es tan fuerte. Pero un pecado de muerte es aquel que está escandalizando a los inconversos, a los que no han sido salvos. Está ensuciando el testimonio de la iglesia. Está perjudicando la salvación de las personas que no han sido salvas. Y yo persisto en ese pecado. Y ese pecado obliga a mi padre a tener que quitarme la vida física. Yo merezco que me mate el cuerpo. Pero me lleva al cielo antes de tiempo, si lo que muere es el cuerpo ahí, la muerte física. Pecado de muerte del cuerpo, muerte física, no pecado de muerte del alma. Si el alma del salvado ya tiene vida eterna, es inimputable penalmente. La condena penal es la muerte del alma. En cambio, cuando pecamos los salvados, tenemos condenas no penales, que son sufrimientos, dolores, debilitamiento del cuerpo, enfermedades, incluso el pecado de muerte, la muerte física. Y entonces Dios nos lleva al cielo antes de tiempo y se nos acaba la carrera por las coronas. En ese momento sufrimos pérdida. Ya no podemos ganarnos una corona, una diadema, un galardón, porque ya nos llevó al cielo antes de tiempo el Señor. Aquí al salvado le son importantes sus obras para ser galardonado, para recibir premios en el tribunal de Cristo, todo el tiempo que viva en la tierra. Porque aquí él tiene la posibilidad de poderles predicar a su prójimo, al prójimo. Orar por ellos, por sus almas. Ya cuando el salvado muere, se acaba la carrera por las coronas. Ahora está en el cielo, pero se acabó la carrera por las coronas. Entonces tergiversan las escrituras. En 1 de Pedro 3:21, el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué está diciendo Pedro? Cuando somos sumergidos con el Espíritu Santo, cuando somos objeto de que Dios sumerge el Espíritu Santo en nosotros, somos bautizados, en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo, por haber oído y haber creído con fe en el Evangelio, conforme a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, oh Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído con fe, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Sellados con el Espíritu Santo por haber oído y haber creído en el Evangelio con fe. Ahí fuimos bautizados. Y Pedro se refiere a eso cuando dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Al salvado, que obtiene la vida eterna por creer con fe en el Evangelio, no le son quitadas las inmundicias de la carne. 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces, por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, a los salvados con vida eterna que estaban en Galacia, les dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, al salvado no le son quitadas las inmundicias de la carne. Entonces, el salvado que siembra para su carne va a vivir una vida pecando mucho, cometiendo muchos pecados, pero ya tiene la vida eterna. Y se va a arriesgar a las consecuencias por pecar en esta vida, que no son penales para el salvado. Nunca más la muerte del alma, nunca más infierno, juicio ante el gran trono blanco, ni lago de fuego. Nunca más. Nunca más el abandono eterno del alma respecto de Cristo. Nunca más. Vida eterna. Pero sí va a sufrir muchos dolores, enfermedades. Por eso que en 1 de Corintios, capítulo 11, versículos 30, 31, 32, nuevamente ahora es el apóstol Pablo el que se está incluyendo. Pablo se está incluyendo. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, yo también, Pablo también, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Se está incluyendo ahora el apóstol Pablo. En 1 de Juan capítulo 1, versículos 8, 9 y 10 se estaba incluyendo el apóstol Juan. ¿Y por qué se estaba incluyendo el apóstol Juan? Porque le está escribiendo a personas como él, con vida eterna, no al resto de la gente que no han sido salvas. ¿Y por qué se incluye el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 11, versículos 30, 31, 32? Porque él está escribiendo a personas como él, con vida eterna, no a personas no salvas. ¿Cuál es el engaño religioso?
que le enseñan estas palabras que han sido palabras, doctrinas apostólicas, a la iglesia para ser obedecidas por personas que no han sido salvas, para hacerlas andar en las obras, para que según ellos, por fin ser salvos, obedeciendo los mandamientos. Esos mandamientos son para las personas que ya tienen vida eterna, como nosotros. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 30, 31, 32, estaban tomando la cena indignamente. Eran todos salvados, pero estaban teniendo una vida muy pecaminosa. Estaban pecando mucho. Y había venido la disciplina de Dios. Muchos habían dormido en Cristo. Dios les había quitado la vida física, pecado de muerte, de 1 Juan 5, 16. Estaban sus cuerpos debilitados, muchos enfermos, y otros duermen, muchos duermen, muerte física. Les quitó la vida, el Señor los mató, y se lo llevó al cielo obligadamente antes de tiempo. Y para ellos hubo pérdidas en el tribunal de Cristo, porque se le acabó la carrera por las coronas, de 1 Corintios capítulo 9. Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos. Ahí se está incluyendo el apóstol Pablo. Yo también. Yo que soy Pablo, también. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos. ¿Y por qué Pablo se está incluyendo? Porque le está escribiendo a personas como él, como Pablo, con vida eterna. No a personas que no se han arrepentido y no han creído en el Evangelio. A ellos no. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Castigados. Porque estás pecando mucho, Ulises. Estás pecando mucho, Mauricio. Tú tienes vida eterna, la inimputabilidad penal contra tu alma pecadora. Tú ya tienes la vida eterna. No hay pecado que tú cometas que condene al infierno tu alma. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y tú estás en Cristo Jesús. Pero cuidado, que estás pecando. Entonces, yo te tengo que disciplinar como un padre que disciplina a su hijo. Por eso, Hebreos 12, versículos 5 al 8. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cómo azota? Mandándole enfermedades, debilitamiento del cuerpo, dejándolo sin protección, le quita la cobertura. Y le vienen accidentes, despidos laborales, sufrimiento, se rompe el matrimonio, tristezas, porque está pecando. Y Dios lo está disciplinando, porque te estás pecando mucho. Sabes que por ningún pecado que cometas te vas al infierno. No se pierde la salvación, como lo dicen los pentecostales herejes. Pero al pecar, contrista mi Santo Espíritu, dice Dios, y te tengo que disciplinar. Tú sabes que nunca más por pecar vas al infierno, porque ya has hecho efectiva la vida eterna para tu alma, creyendo que Cristo te dio vida eterna cuando murió por tus pecados, creyendo con fe. Habiendo hecho efectiva la vida eterna para ti, habiéndola creído con fe, habiéndole creído a Dios su salvación, con fe. Pero ahora por pecar te tengo que disciplinar. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos los hijos, todos los salvados han sido participantes, entonces no sois salvos, entonces sois bastardos y no hijos. Tú que te dices que eres cristiano y te das licencia para pecar y nunca te viene ninguna enfermedad, nunca te viene una tragedia en tu familia, un accidente, una angustia, un debilitamiento de tu cuerpo, una enfermedad, nunca te viene ninguna cosa de esa, entonces revísate, porque lo más probable es que tú nunca hayas sido salvo. Porque Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si tú te estás portando mal, cometiendo muchos pecados, y nunca te viene ningún azote, entonces lo más probable es que tú no seas hijo de Dios. Dios no tiene parte contigo. Un padre no va a disciplinar a una persona que no es su hijo. Imagínate unos niños jugando en la plaza. Muchos niños jugando en la plaza. Y yo soy un padre de uno de esos hijos. Y todo el resto se está portando pésimamente mal. Yo no los puedo disciplinar a ellos porque no son mis hijos. Los dejo que ellos sigan haciendo su maldad. Pero si mi hijo se está portando mal, a mi hijo lo voy a tomar de la oreja y le voy a decir, ¿por qué te estás portando mal? Dolor para ti, azote, porque es mi hijo. La relación entre un hijo de Dios, un salvado genuino, y su padre es que cuando su hijo se porta mal, el padre lo va a disciplinar con dolores, con azotes, con tristezas, con angustia, le quita la cobertura. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero cuando el Hijo de Dios, un salvado por Cristo con vida eterna, se porta mal, el Padre Celestial le dice a su ángel, retírate, le quita la cobertura. Los ángeles dejan de estarlo protegiendo y queda expuesto a los demonios, a la lucha que tenemos nosotros con ellos. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6. Contra ellos el salvado tiene la lucha. Los hijos de Dios, los salvados con vida eterna. Y Cristo, cuando retira a sus ángeles protectores, los hijos de Dios quedan expuestos a ellos. Entonces, es grave pecar contra Dios siendo salvo. Bien que nunca más la salvación se pierde, porque es vida eterna.
Entonces tenemos nosotros 1 Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, que no obligue a Dios a tener que quitarle la vida física, matarlo y llevárselo al cielo antes del tiempo, pedirá, y Dios no lo matará, le dará vida física. Esto es para los que cometen pecado, de entre los que ya tienen vida eterna, que no sea de muerte, que no obligue a Dios a tener que quitarle la vida física, su cuerpo matarlo. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, ¿un salvado con vida eterna puede llegar a cometer un pecado de muerte? Sí. Y Dios le va a quitar la vida física, lo va a matar. Pecado de muerte. Ahora tenemos Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿Qué es lo que dice Santiago 2? ¿A quién está escribiendo el apóstol Santiago? ¿A personas que no han sido salvas, que no se han arrepentido y no han creído en el Evangelio? ¿O le está escribiendo a personas con vida eterna, que ya son parte de la iglesia de Cristo, que ya se han arrepentido y han creído en el Evangelio? ¿A cuáles de los dos grupos? Al segundo, a personas con vida eterna. Por eso dice hermanos. Santiago dice, Santiago a las 12 tribus de la dispersión. Estaban dispersos. ¿Por qué? ¿Quiénes los dispersaban a ellos? Los que estaban dependiendo de las obras. Lo que hoy en día son los pentecostales, los católicos, los calvinistas, los adventistas, los religiosos de hoy en día. En ese tiempo eran los judaizantes. De hecho, el apóstol Pablo todavía no había sido salvo cuando el apóstol Santiago escribe la carta. Y Saulo todavía seguía persiguiendo y asolando a la iglesia. Y estaban dispersos. Los primeros integrantes de la iglesia de Cristo eran puros judíos, de las 12 tribus de Israel. Y tenían que huir, porque los judaizantes, los que estaban dependiendo de las obras, para poder, según ellos, ser salvos, los perseguían, les expropiaban sus bienes, los perseguían, los echaban a las cárceles, los mataban. Y tenían que huir. Y por eso estaban en la dispersión. Así comienza la carta de Santiago. Santiago, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, estaban dispersos. Eran todos salvados. Entonces dice Santiago capítulo 2 versículo 14, la fe sin obras es muerta. ¿De quién? ¿De aquel que no ha sido salvo o de aquel que ya ha sido salvo? La respuesta es de la segunda opción, de aquellos que ya hemos sido salvos. La fe sin obras del que ya tiene vida eterna es muerta si no tiene obras. La fe sin obras es muerta, pero del que ya tiene salvación. Estéril, dice el griego. Es estéril. La fe sin obras es estéril en aquellos que ya tenemos vida eterna. Si yo, que ya tengo vida eterna, yo deposité mi fe en el Evangelio, hice efectiva la vida eterna para mi alma, depositando fe en el Evangelio, en las buenas noticias de salvación, en el creer que Cristo, cuando murió por mis pecados en la cruz, me dio la vida eterna. Ahora, si yo no tengo fe en las otras promesas del Señor, orar con fe, anunciar el Evangelio con fe, interceder por las almas perdidas con fe, obras de misericordia, por ejemplo, si yo no soy bueno con mis hermanos que están en necesidad física, ¿podrá esa fe que yo digo tener salvarme de no sufrir pérdidas en el tribunal de Cristo? Dice, la fe sin obras es muerta en aquel que ya ha sido salvo, porque aquí se está escribiendo a personas exclusivamente con vida eterna, también en Santiago, en la carta a Santiago. Santiago capítulo 2 versículo 21, hace una pregunta a Santiago. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Mira qué importante es esto. El salvado es justificado, es salvo, tiene vida eterna, depositando fe en el Evangelio. Y ahora el salvado, que ya tiene vida eterna, si peca, nunca más condenado, nunca más infierno, tiene inimputabilidad penal, ahora tiene que ser justificado por las obras para recibir premios en el tribunal de Cristo. Un estatus. Abraham fue salvo en Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Y creyó Abraham a Dios. Abraham. No era Abraham todavía. Y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Fue declarado justo Abraham porque depositó fe en lo que Cristo le dijo. Así será tu descendencia, Abraham, como las estrellas del cielo. ¿Me crees? Y sin que haya sucedido nada, Abraham le creyó con fe y su fe le fue contada por justicia. Fue declarado justo, fue justificado. En Romanos 5.1 leemos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por depositar fe en las palabras que dice Dios. Y somos salvos depositando fe en el Evangelio. Ahora, ya siendo salvos, tenemos que ser justificados por las obras, los que ya tenemos vida eterna, sabiendo que cuando pecamos nunca más vamos al infierno, nunca más se pierde la salvación por cualquier pecado que cometamos, no somos condenados, tenemos vida eterna, pero ahora ya teniendo vida eterna, ya salvando nuestras almas, teniendo nuestras almas salvadas ya, a todo evento salvadas nuestras almas.
No importa lo que hagamos, al morir nuestras almas van al cielo, a todo evento, tenemos la vida eterna. Pero ahora tenemos que ser justificados por las obras para ser galardonados en el tribunal de Cristo. Porque Abraham dice acá, la pregunta que hace Santiago, en Santiago 2:21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo sobre el altar? A ver, cuando Abraham ofreció a su hijo sobre el altar, Abraham ya era salvo. Ya era salvo. En Génesis capítulo 22, Dios le pide una obra a Abraham, una obra de obediencia, ¿ya? De obediencia, que él sacrifique a su hijo. Pero Abraham ya era salvo ya. Había sido salvo en Génesis 15:6. Y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Le fue tomada en cuenta para justificarlo, su fe. Ahora, 7 capítulos más adelante de Génesis capítulo 15, en el capítulo 22, ahora Dios le pide que haga una obra. Esa obra de obediencia es que sacrifique a su hijo. Por supuesto que Dios no se lo permitió. Estaba probándolo. Y cuando Abraham obedeció todo lo que Dios le dijo y estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dice, Abraham, Abraham, detén tu mano. No le hagas nada al muchacho, porque ya conozco que me temes. Porque has hecho esto y no me rehusaste a tu hijo, de cierto te bendeciré. Ahí vino la bendición, el premio. Para nosotros es lo mismo. Abraham fue salvo en Génesis 15:6 por la fe, no por obras. Vida eterna para Abraham. Y ahora Abraham fue justificado no para ser salvo, sino justificado para recibir bendición. Abraham fue justificado, dice acá en Santiago 2:21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Nosotros tenemos que ser justificados, nosotros con mi hermano Mauricio, que ya tenemos vida eterna, que si pecamos, matamos, robamos, a todo evento vamos al cielo. Por supuesto que la gente que nos está oyendo, que están dependiendo de las obras, rajarán vestidura, porque ellos no han creído que Cristo nos ha dado vida eterna. Ellos están dependiendo de sus obras para, según ellos, finalmente tener la vida eterna, entrar a la salvación. Según ellos, están procurando entrar. Mucha gente que nos está viendo ahora. Pero los genuinos salvados ya entramos al reposo de Dios. Los que hemos creído entramos, dice Hebreos 4. Hebreos 4 del 1 al 3. Temamos pues, dice el apóstol Pablo, a un montón de gente que estaba ahí en los hebreos, una asamblea de hebreos. Siempre en la asamblea hay personas salvas y personas no salvas, espiga de cizaña y espiga de trigo. No todos los que están en la asamblea son salvos, lamentablemente. Por eso dice el apóstol Pablo, la primera iglesia que estaba conformada por puros hebreos. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo de las obras. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, el evangelio, las buenas nuevas, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mas nosotros los que hemos creído entramos. Nosotros ya entramos en el reposo. Eso significa que tenemos la inimputabilidad penal, tenemos vida eterna. Al pecar, nunca más condenados penalmente. Vida eterna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1, punto. No sigue nada más. No es cierto lo que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso está en el versículo 4. Y eso es un resultado propio de haber sido salvos. Porque cuando Dios sumerge el Espíritu Santo en una persona que oyendo el Evangelio lo ha creído con fe, ahora esa persona es guiada por el Espíritu Santo. Lo quiera o no lo quiera, es guiada. Pero eso es algo que Dios produce en el salvado. No algo que el salvado tenga que cumplir para no ser condenado, aparte de estar en Cristo. Como lo hace suponer la mala traducción de Romanos 8, versículo 1 al 4. Ahora nosotros también tenemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. También lo interpretan mal los que no han depositado fe en el Evangelio, los que todavía siguen dependiendo de sus obras. Allí el Señor le está escribiendo a su iglesia, no a personas que no son salvas. Querido amigo, mira, tú tienes que entender que todo el tiempo que una persona no sea salva, que no haya entrado a la vida eterna, que no haya entrado a la salvación, no hay ninguna otra palabra de Dios para ellos. Solamente de parte de Dios hay 2 mandamientos, 2 demandas. Arrepentíos y creer en el Evangelio, Marcos 1:15. Si no te arrepientes y no crees en el Evangelio, no hay ni una sola palabra para ti. Las doctrinas han sido escritas a personas con vida eterna. ¿Y qué es lo que hacen las religiones? Les hacen cumplir doctrinas a las personas para hacerlas estar dependiendo de las obras. A los muertos que no han sido salvos, que no han nacido de nuevo. Dios no es Dios de muertos, no puede. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo capítulo 22, versículo 32. No es plausible, querido amigo,
que a una persona que no ha sido salva, que no se ha querido arrepentir, no ha querido depositar fe en el Evangelio, Dios le está diciendo, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo castigo y reprendo a todos los que amo. No le puede estar diciendo el Señor eso a una persona que no ha sido salva. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y las doctrinas y el mensaje de las iglesias son a los salvados. Una persona salvada de este tiempo es una persona que integra la séptima iglesia en el tiempo, la iglesia de la Odisea. El cuerpo espiritual completo de Cristo lo completa la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea. Con eso se cierra el cuerpo espiritual de Cristo. Yo soy parte de la iglesia séptima, de la iglesia de la Odisea. Y yo tengo vida eterna. Y déjame decirte que yo soy un tibio. Yo soy un tibio comparado con mis primeros hermanos en la fe de la primera iglesia en el tiempo. Ellos morían cantando himnos en las arenas de los circos romanos devorados por leones. Ellos no tenían vergüenza de predicar. Ellos no abortaron el santo llamado a predicar el evangelio a toda criatura. Ahora sí la cristiandad ha abortado el llamado a predicar el evangelio a toda criatura. Lo que se predica en todas las congregaciones cristianas es restauración emocional, es sostenimiento emocional, son cosas doctrinales, doctrinas, pero no el evangelio. Prosperidad, psicología, Dios te ama, Dios tiene grandes promesas para tu vida. Hay total apostasía. Se ha abortado el santo llamado a predicar el evangelio a toda criatura. Nadie predica el evangelio, son todos cobardes, amadores del mundo. Les da vergüenza predicar el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, estando a punto de ascender a los cielos, a todos sus creyentes les encomendó encarecidamente: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No estar diciéndole psicología, restauración emocional, o estarle enseñando doctrinas que han sido escritas a la iglesia, a las personas que no han sido salvas. Los pastores de hoy en día, los que se llaman pastores, cuando entran las personas a sus congregaciones les enseñan doctrina, nunca les enseñan el evangelio. Hacen suponer a todos que por el hecho de estar ahí, son todos salvos. Y están todos condenados los que están en las congregaciones evangélicas de hoy en día. Es muy difícil que haya una persona salva pisando los templos cristianos de hoy en día. Todos se creen que son salvos y no hay ninguno salvo. Están todos marchando rumbo al infierno, oyendo doctrinas, escatología, profecías, y no han recibido el evangelio. No lo han creído porque no se lo han predicado bien. Entonces, dice acá, cuando el apóstol Juan le transmite el mensaje del Señor a la iglesia séptima, dice: por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una reprensión manifiesta, no es que el Señor lo vaya a hacer. Es cuando una madre le dice a un hijo que se está portando mal: por cuanto te di instrucciones de que no te ensuciaras en el piso. Vinimos aquí a la casa de mi vecina. Mi vecina tiene el living limpiacito. Afuera en el patio está lleno de tierra. Y hijo mío, yo te advertí, te dije: te he planchado tus pantalones, te he lustrado tus zapatos, te he limpiado y planchado tu camisa, te he limpiado el pelo, te he bañado con jabón, con champú, te he perfumado. Y te di instrucciones de que no te revolcaras en el patio de la vecina jugando con su hijo. Que me obedecieras, que no me dejaras en vergüenza en la casa de la vecina. Y ahora mira, estamos en la casa, en el living de la vecina. Lo primero que hiciste, te fuiste a jugar con el hijo de la vecina, afuera en el patio, te revolcaste con tierra, llegaste aquí al living, dejaste todo el living ensuciado, me ensuciaste la ropa. Cuando lleguemos a casa, le voy a decir a tu padre que te abandone en un asilo de huérfanos. Te voy a castigar, te voy a quitar todos tus bienes, todos tus juguetes. Te voy a castigar, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que está diciendo el Señor a los suyos. Por cuanto eres tibio, Ulises Astudillo, en comparación con tus hermanos fervorosos del primer siglo. Ellos no abortaron el santo llamado a predicar el evangelio, mas tú te congracias con la gente no salva, haces amistades con la gente que no es salva, y no para ganarlos para Cristo. Tú te estás haciendo a ellos, eres un tibio, Ulises Astudillo, te gusta el mundo, un mundo que va a ser destruido con fuego, y con ellos toda la gente del camino ancho, y tú eres un tibio, un tibión, amarillento, ni eres ni frío ni caliente. Me da asco tu tibieza, Ulises Astudillo, mas eres mi hijo. Te vomitaré de mi boca por esa tibieza. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, Ulises, en el tribunal de Cristo. Porque lo que es rico, el que es rico para con Dios, es el que tiene fe. En 1 de Pedro 1:7 dice:
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada para alabanza, gloria y honra, en el día en que el Señor se manifieste en el tribunal de Cristo con nosotros. Yo tengo que adquirir fe, y la fe viene por el oír la palabra de Cristo, la Biblia. Y la fe para Dios es mucho más preciosa que el oro. Y si yo no leo las Escrituras, no aprendo bien lo que hizo Cristo en la cruz, el Evangelio, para poderlo predicar con excelencia a los demás, no me aprendo de memoria los versículos de la Biblia y expongo el Evangelio sin dominación de la Escritura, diciendo, el Señor dijo por ahí, por el versículo 5 creo que está, que de tal manera el mundo amó Dios, por ahí más o menos, en forma ineficiente, porque no tomo tiempo yo, no invierto tiempo para aprenderme los pasajes de la Biblia de memoria. ¿Cómo se los voy a expresar a las personas si no me los tengo aprendidos de memoria? Yo adquiero fe leyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra. Y para Dios la fe es mucho más preciosa que el oro. Hoy la cristiandad hoy en día no pasa tiempo leyendo la Biblia. Para Dios el oro es nuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Para Dios nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Entonces, por eso el Señor le dice a la iglesia séptima, a la iglesia de la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico en el tribunal de Cristo. Porque yo voy a evaluar tu fe. Y si tienes mucha fe, vas a tener mucho oro. Pero si tienes poca fe, poco oro. Con la fe se ganan las almas para Cristo, cuando uno ora con fe, atando las almas en oración de fe, predicando el Evangelio, orando antes para que con fe uno le pida al Señor, Señor, que lo que yo predico sea visto por mucha gente, Padre Celestial, que muchos puedan entender el verdadero Evangelio. Estoy sumergiéndome en la Escritura, Señor, aprendiéndome los versículos de memoria, para poderlos expresar de memoria cuando esté predicando el Evangelio. Somos una iglesia pobre, miserable, ciega y desnuda en comparación con los primeros hermanos que morían cantando en las arenas de los circos romanos devorados por leones en el Imperio Romano. Y después, en la era medieval, siendo perseguidos por la Iglesia Católica en el oscurantismo medieval, por la Santa Inquisición de la Iglesia Católica, eran quemados en la hoguera. Los verdaderos y fervorosos hermanos en la fe no negaban su fe en Cristo. Ellos predicaban a diestra y siniestra el Evangelio, no importando sufrir vergüenza, rechazo, que el mundo lo rechazara. Hoy el cristiano de hoy en día es un cristiano apóstata, cobarde, miserable. Le tiene vergüenza al mundo, tiene vergüenza de Cristo, no se quiere identificar con Cristo, le da vergüenza, le titibean los labios, es cobarde, un cobarde, miserable, cobarde, incapaz de predicar el Evangelio en una fiesta. Se ha llegado a esta fiesta, pero yo quiero decir que soy salvo, soy un hijo de Dios. En la cruz del Calvario Cristo murió por mis pecados. Y se para el baile, y los que están fumando se empiezan a mirar. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Hoy en día la cristiandad es apóstata, miserable, ciega y desnuda, amante del mundo. Cobarde, mujer cobarde, hombre cobarde, miserable, tibio. No es que si uno es tibio pierde la salvación. Le está hablando a la iglesia el Señor, no a personas que no han sido salvas. Entonces tenemos también Hebreos 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ves que se puede perder la salvación? Mentira, la salvación no se pierde. Una vez que la salvación ha sido obtenida por la fe, Dios sumerge el Espíritu Santo dentro de la persona que ha creído con fe en el Evangelio y es sellada hasta la redención de la posesión adquirida. No hasta que supuestamente se pierde la fe por ser un tibio, por no guardar santidad, por estar pecando. La salvación no se pierde. Eso lo tergiversan los pentecostales que están en la ley, que dependen de las obras de la ley. No que se pueda perder al descuidarla, sino que no se pueda obtener por nunca haberla creído con fe. Eso es descuidar una salvación, no depositar fe, solamente creerla con cierto grado de incerteza. Y ese grado de incerteza te hace estar dependiendo de ti, ahí la estás descuidando. Estás procurando entrar por tus méritos personales. Porque no has creído con todo tu corazón que ya Cristo te dio la vida eterna. No has entrado, estás procurando entrar. Lucas 13, 24. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Mauricio. Sí. Con respecto a Romanos 8, lo que escribe Valera y todas las traducciones. Adelante, Mauro, yo paso. No se condice con lo que está escrito en la Biblia, porque nosotros tenemos que leer un poco el capítulo 7. Si nosotros
comenzamos del versículo 21 del capítulo 7 para llegar al 8, Pablo está diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y en el versículo 1 del capítulo 8, entonces, lo voy a leer en el griego, entonces ninguna ahora condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay una traducción que dice, para los que son de Dios. No, para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo significa estar en el cuerpo de Cristo, sellado con su espíritu, en Cristo, ser miembro del cuerpo de Cristo. Eso es estar en Cristo. Ninguna condenación ahora hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús libertóte de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ahí Sí. se condice. Esa ley del pecado y de la muerte era la ley de los mandamientos de Dios expresados en ordenanza que en el aspecto penal fue abolida. Por eso era. Ahora la ley de Dios queda vigente en el aspecto moral. Cuando uno peca, se arriesga a consecuencias morales en esta vida, que son dolor, sufrimiento, enfermedad, muerte física, pero nunca más la condena penal. Bien dice mi hermano, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús significa que ya están en el cuerpo de Cristo, ya son parte de su iglesia. En Efesios 5, versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. Creo que está en Efesios 5:30, ¿lo puedes corroborar, Mauricio? Efesios 5:30 me parece que está. Todos ya somos parte de su cuerpo. Por eso que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 dice, te vomitaré de mi boca. Ya estamos ya. Solamente es una reprensión manifiesta. No es que el Señor me vaya a vomitar o que yo vaya a perder la salvación. Es un, te las voy a dar. Eso es, te las voy a dar. Vas a ver cuando lleguemos al tribunal de Cristo. Te las voy a dar por ser un tibio, por tener vergüenza de mí, porque querer el aplauso del mundo, la amistad del mundo, simpatizar con el mundo y a mí dejarme postergado, en circunstancia que yo morí por tus pecados, di mi vida. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30, Sí. ya, ese es el cuerpo espiritual de Cristo, la iglesia, ya estamos ya, estamos en Cristo. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que ya son salvos, tienen vida eterna. Querido amigo, está muy claro, Cristo salvó a todas las almas del mundo. Tu alma ha sido salvada de toda condena. No creerlo te condena, lo invalida. Por eso que el Señor advierte a todos los que no creen en su salvación, en Él como el Salvador. En Juan 8:24 advierte el Señor. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa eso? Un pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que tú pudieras cometerlo o yo pudiera cometerlos, le impiden la vida eterna al alma, porque la condenan a la muerte. Dios ha dicho al alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero Cristo nos dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y para cumplir aquello, Cristo se tuvo que asegurar, Él en la cruz, de dejarse imputar penalmente con todos los pecados que a nosotros condenan nuestras almas a la muerte, para dejarnos incondenables, inimputables penalmente. Ya nos salvó, ya consumó el Señor lo que el Padre le encomendó. El Padre le encomendó poner su vida a cambio de la vida de nuestras almas. Juan 10, versículos 16-17. También Cristo consumó en la cruz lo que Él nos prometió, darnos la vida eterna. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Y cuando Cristo exclamó, consumado es, ahí consumó la salvación y la vida eterna para nuestras almas. Ahora se obtiene por la fe. Ya está consumada la salvación. Tú la haces efectiva para ti, creyéndola con todo tu corazón, creyendo que te vas al cielo por lo que Cristo hizo por ti, no por lo que tú hagas o dejes de hacer, sino por lo que Cristo consumó por ti, murió por tus pecados. Fue sepultado, murió por tus pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Está listo. La condenación es por no creer en el Evangelio, en la buena noticia de salvación. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. No el que no estuviera guardando santidad, el que estuviera pecando, el que estuviera amando al pecado, el que fuera un tibio. No. No. Si tú
guardas santidad, dejas de pecar, obedeces los mandamientos, dejas la tibieza, te calientas mucho con el Señor y la Biblia, y no has depositado fe en el Evangelio, te vas a la condenación, querido amigo. Mas si tú eres un pecador, amas el pecado en tu carne, mi carne ama el pecado, lo digo con vergüenza. Siempre mi esfuerzo es a pedirle al Señor, le pido yo al Señor que me dé fuerzas para no pecar contra Él. Me da vergüenza cuando caiga en pecado, me avergüenzo. Y yo soy muy pecador, con vergüenza lo digo, con humillación. Pero siendo así, y teniendo una vida no agradable al Señor, entristeciendo al Espíritu Santo, pero habiendo depositado fe, al morir yo, depositando fe en el Evangelio, y por eso, habiendo sido objeto de que Dios puso su Santo Espíritu en mí, hasta la redención de la posesión adquirida, yo tengo 100% vida eterna. No importa las cosas que hago o deje de hacer. Entonces, lo único que condena hoy es no creer en las buenas noticias de salvación, que ya Cristo nos dio la vida eterna. Eso es lo que te condena. Que tú no sepas a dónde vas después de morir, eso te condena porque eso es prueba suficiente de que no has creído que Cristo te dio la vida eterna. Cristo, hablando acerca de sí mismo, en Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Porque es tibio? No. ¿Porque no está guardando santidad? No. ¿Porque no obedece los mandamientos? No. ¿Porque ama mucho el pecado? No. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es condenado. Por eso ya ha sido condenado. Juan 3:18. Está clarito, querido amigo. Y terriblemente las tergiversaciones de la Escritura, las malas traducciones, en todas las Escrituras. Por eso yo insisto en que tú, si amas la palabra del Señor, te hagas de este libro, de esta obra. Está al revés, pero tú le sacas una foto y la puedes obtener al derecho. El interlineal griego de Francisco La Cueva. Aquí está la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, escrita en forma original, interlinealmente. Cuesta leerlo porque está tal cual. En el teléfono también. También se puede bajar de una aplicación. Está en Google. Yo quería, para terminar, o sea, lo que iba a decir respecto del Evangelio. Una vez hablaba con una persona religiosa y me decía, pero sí, el que cree en el Evangelio y persevera, porque aquí la Reina Valera dice que En 1 Corintios 15, en el cual el apóstol Pablo dice, en el cual también perseveráis. No es así. No dice en el cual también perseveráis. Eso lo han traducido todos los católicos, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina. No es así en 1 Corintios 15, versículo 1. No es así en 1 Corintios 15, versículo 1 al 5. Es en el cual estáis firmes, estáis en pie. Mira. No dice en el cual también perseveráis. No dice eso. Dice, y hago saber os, hermanos, el Evangelio que prediqué os, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, a la palabra que prediqué os. Si os asís, es decir, si lo habéis creído, a no ser que en vano creísteis, porque transmití os entre las primeras cosas que también recibí, que Cristo murió por los pecados de los otros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Claro, ahí entonces el apóstol Pablo está diciendo, si no creísteis en vano, entonces sois salvos. ¿Qué es lo que es creer en vano? Creer, pero con un grado de incertidumbre, de incerteza. Y ese pequeño grado de incerteza te hace estar dependiendo de tus obras. Y te convierte en un pentecostal, en un adventista, en un católico, que estás dependiendo, según tú, para poder finalmente ser salvo, de tus méritos. En el hacer y el dejar de hacer. Tengo que dejar de ser tibio, porque si soy salvo y soy tibio, igualmente me quedo cuando venga Cristo, o me voy al infierno cuando muera. Eso te hace estar dependiendo de ti. No, la tibieza de la cual habla el Señor, se las habla a personas salvadas. También es importante, es que se puede borrar el nombre del libro de la vida. El nombre del libro de la vida se borra una sola vez, no 2 veces, ni 3, una. Todo ser humano que nace en este mundo nace viviente, espíritu, cuerpo y alma. Los niñitos tienen espíritu, cuerpo y alma, y sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y es más, Cristo dice, el que se muere así, va al cielo. De los tales es el reino de los cielos, porque sus nombres están escritos en el libro de los vivientes, libro de la vida. Cuando el ser humano abandona el estado de niñez y peca, muere espiritualmente. Entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte de su espíritu. Luego el proceso de muerte va por el cuerpo y finalmente va por el alma.
antes de que el cuerpo muera, el espíritu tiene que nacer de nuevo, como se lo dijo el Señor a Juan en Juan 3, versículo 1 al 8. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pero todavía el nombre está inscrito en el libro de la vida, porque Dios lo está esperando todo el tiempo que él vive en este camino ancho, para que entre al camino angosto a través de Cristo, la puerta estrecha. Y le dice, entrad, entrad, muerto espiritual, todavía no he borrado tu nombre del libro de la vida, todavía no lo he borrado. Yo un día, en mi niñez, dejando el estado de niñez, yo pequé contra Dios, morí espiritualmente, entré en el proceso de muerte, pero mi nombre no fue borrado del libro de la vida, como ningún nombre de los que viven en este mundo. Más cuando yo me arrepentí a mis 10 años y creí en el Evangelio, mi Dios me hizo nacer de nuevo, obtuve la vida eterna para mi alma, cambié mi estado espiritual y el estado judicial, pero no fueron quitadas las inmundicias de mi carne. Y mi nombre se mantuvo inscrito en el libro de la vida, se mantiene inscrito. ¿Cuándo el nombre es borrado? Cuando el ser humano muere en el camino ancho, sin nunca haber nacido de nuevo. Por eso en 2 Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No cuando en los próximos segundos, porque en los próximos segundos puedes morir físicamente. Y tu alma verse forzada a tener que separarse del cuerpo sin haber nacido de nuevo. Y ahí tu nombre es borrado del libro de la vida. Por eso que el Señor cuando le escribe el mensaje a las 7 iglesias, siempre en cada uno de los mensajes se reserva unas palabras finales para hablárselas a las personas que no son su iglesia, que no han sido salvos. Al final de cada mensaje. El Señor está hablando a la iglesia de Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Has dejado tu primer amor, etcétera, etcétera, etcétera. Termina de decirle su mensaje y se reserva unas palabras para hablárselas a las personas que todavía no han vencido la muerte. Una persona vence la muerte cuando deposita fe en el Evangelio, porque ahí hace efectiva la vida eterna. Ya no hay más muerte eterna para el alma, tiene vida eterna. ¿Ya? Somos más que vencedores. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Pero las personas que no han sido salvas, que no son la iglesia, ellos no han vencido. Ellos tienen que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el Señor se reserva unas palabras para decírselas a los que no han vencido, a los que no son la iglesia. Y les dice, el que tiene oído de ustedes que no son mi iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere de vosotros que no habéis vencidos, porque todavía estáis en incredulidad, dependiendo de vuestras obras, no han vencido la muerte contra vuestras almas, todavía están en condenación eterna de vuestras almas a la muerte eterna. El que tenga oído de ustedes, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza de entre ustedes que no han vencido, no le borraré su nombre del libro de la vida. Cuando uno vence, cuando antes de morir físicamente se arrepiente y cree en el Evangelio con fe y ahí obtiene la vida eterna y es un vencedor de la muerte. En 1 Corintios 15:56 dice que el postrer enemigo que ha de ser vencido es la muerte. Ese es el enemigo que hay que vencer, la muerte del alma, la muerte contra el alma. Los que somos salvos ya hemos vencido la muerte contra el alma. Entonces, ¿qué hacen los pentecostales, adventistas, gente de la religión? Cuidadito que la salvación se puede perder porque se puede borrar el nombre del libro de la vida. Se borra una sola vez. Una vez borrado, nunca más se puede volver a inscribir el nombre. Y eso ocurre cuando la persona muere físicamente, habiendo gastado toda su vida terrenal, manteniéndose indiferente toda su vida a las dos demandas del Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Se mantuvieron indiferentes a esas dos demandas y murieron, y ahí, habiendo muerto físicamente, con sus espíritus muertos, no habiendo nacido de nuevo, con sus almas teniendo que abandonar el cuerpo solita, ya sin el espíritu, sin el cuerpo, el alma viva va al infierno a esperar en tormentos el juicio. Y en ese momento su nombre es borrado del libro de la vida. Por eso que en el Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, cuando se habla del juicio ante el gran trono blanco, Juan dice, y vi a los muertos. No a los cadáveres, no a los cuerpos, a las almas sin sus espíritus vivos, muertos espiritualmente. Sus nombres ya estaban borrados en el libro de la vida. Y ese libro de la vida va a ser abierto en el juicio. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Para que quede consignado en el juicio. Tú estabas inscritos en el libro de la vida porque Cristo no crea muertos en el vientre de la madre, crea vivos. Espíritu, cuerpo y alma vivos. Espíritu vivo, cuerpo vivo, alma viva. Mas el ser humano cuando peca, su pecado número 1, lo hace entrar de inmediato en el proceso de muerte. Porque la sentencia contra el pecado se aplica sobre el espíritu primero. Luego contra el cuerpo, pasando los años. Y luego contra el alma en el juicio ante el gran trono blanco. Y ahí será lanzada el alma al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, la muerte del alma. Entonces el nombre de la vida es borrado, el nombre de la persona del libro de la vida, del libro de los vivientes, es borrado una sola vez. No dos veces. Y se borra el nombre una sola vez cuando la persona muere sin haber sido salvo, su alma.
Dios les bendiga, mis queridos amigos y los que sean hermanos, hermanos en la fe.